Buenos días a todos, tanto a los medios que están de presencia física como a los que están online. Yo me llamo Manuel Martínez Sellés, soy presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y está conmigo el doctor Javier Lola, que es el presidente del Comité de Profesionalismo, ¿no? El motivo de convocar los medios es que nos gustaría comunicar de primera mano los resultados que tenemos del informe que ha realizado el Comité Permanente de Asistencia Sanitaria respecto a la situación de conflicto que vivimos actualmente en la atención primaria de Madrid. Yo voy a dar paso al doctor Lola para que nos hable un poco de los componentes de este comité y de la metodología que han seguido para llegar a este informe y a sus conclusiones. Y para finalizar, yo leería los 10 puntos que nos parecen más relevantes y que creemos que pueden contribuir a conseguir soluciones a la situación actual, y luego posteriormente pues tendríamos un turno abierto de preguntas. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Manuel. Como ha dicho el presidente, soy presidente de un comité que se llama Comité de Profesionalismo Médico, y dependiendo de este comité hay un subcomité que se ha denominado el Comité Permanente de Asistencia Sanitaria. En ambos comités hay personas que provienen de los distintos ámbitos de la sanidad, es decir, de atención primaria, de hospitalaria, de urgencias, con distintas perspectivas, distintos currículums. Probablemente, aunque no se me ha ocurrido preguntarles, de distintas ideologías que tienen como objetivo, por mandato del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, poner en valor lo que es el profesionalismo médico. El profesionalismo médico no es ni más ni menos que poner 3 principios delante. Es el contrato de la medicina con la sociedad y se basa en 3 principios. Uno es la primacía del bienestar del paciente, el segundo principio es el de la autonomía del paciente y el tercero es la justicia social. Esos son los principios que deben informar nuestra posición, la posición de los médicos en la sociedad. Ante una situación como la que vive la atención primaria en la Comunidad de Madrid, nos parecía que era preciso hacer desde el punto de vista científico-técnico una aproximación a los aspectos profesionales que están informando este problema, este conflicto. Y de ahí el resultado de este documento, que ha sido compartido con todos los miembros del COMPAS, del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria, así como de los miembros del Comité de Profesionalismo, en donde, como digo, hay una participación muy amplia de distintos profesionales de la medicina y de la sanidad. Nos parecía que en un problema tan importante como hay ahora, es un deber por parte nuestra el señalar qué aspectos, qué requisitos son necesarios para garantizar una calidad adecuada en la atención primaria. Y eso es el resultado del documento que tienen ustedes en las manos, del que va a leer el doctor Martínez Sellés los 10 puntos que lo resumen, y para el que estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia o lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Javier. Antes de leer los 10 puntos, el aclarar que los 10 puntos son como el resumen de las medidas que nos parecen más importantes y más eficaces, pero que el informe, que además se ha trabajado de forma extensa por parte del comité, con las respectivas referencias bibliográficas, etcétera, lo tienen a disposición todos ustedes. Y paso a destacar las 10 propuestas que contiene este informe. 1. Garantizar el objetivo de dedicar como promedio al menos 10 minutos por consulta médica en atención primaria. 2. Cubrir el 100% de las plazas de médicos de familia y pediatras de atención primaria.
3. Eliminar la carga burocrática del proceso asistencial de los médicos de atención primaria. 4. Mejorar la gestión del tiempo del médico de atención primaria mediante la racionalización de los protocolos de la patología crónica, la adecuación del trabajo del resto del personal de los equipos de atención primaria, la utilización de las tecnologías de la digitalización y la introducción de sistemas de cribado que dirijan al paciente al lugar más adecuado para su estado de salud. 5. Establecer como objetivo que los médicos de atención primaria puedan atender todas las demandas de sus pacientes, sin recurrir a exceso de citados en las agendas ni sobrepasar el 70% del tiempo de la jornada de trabajo para atender las consultas. Además, es necesario reservar 30% restante de la jornada a actividades de formación, docencia, investigación, organización y actividades comunitarias. 6. Elaborar un plan de inversiones para la mejora de las instalaciones y equipos de consultorios y centros de salud, así como la construcción de nuevos centros. 7. Aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria para adecuarla a la oferta de servicios en atención primaria. Crear para este fin grupos de trabajo en los que participen el Colegio de Médicos de Madrid y las sociedades científico-médicas. 8. Realizar una campaña de educación sanitaria de la población sobre autocuidados y uso adecuado y responsable de los recursos sanitarios y de prestigio de los médicos de atención primaria. 9. Disponer de un plan financiero o presupuestario para atender a las medidas propuestas de mejora de la atención primaria y su implementación en el tiempo. 10. Establecer una comisión mixta de la Administración con el Colegio, las sociedades científicas y científico-médicas que colabore con la Administración en la elaboración de las políticas para alcanzar los objetivos propuestos y rendir información mensual sobre los avances tanto a los médicos de atención primaria como al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. A partir de este momento, tanto el doctor Elola como yo mismo estamos abiertos a contestar a las preguntas que tengan sobre este informe y sobre la situación de atención primaria en Madrid. ¿Qué propondrían concretamente, porque este es uno de los puntos claves de las reivindicaciones de los médicos en huelga, para garantizar ese objetivo de los 10 minutos? Es decir, ¿cómo se puede gestionar el paciente 35, 36, 37, 38, más allá de los voluntarios que en los puntos de atención continuada se ha demostrado que no han llegado? Esta es una pregunta que se escucha con mucha frecuencia, que yo creo que es muy evidente que solo hay dos opciones. Cuando se sobrepase ese número, que médicos, como se ha comentado, de forma voluntaria y con una remuneración económica adecuada, estén viendo a estos pacientes fuera de lo que sería su horario laboral habitual. Y la otra opción, lógicamente, es contratar a más profesionales que vean a estos pacientes. Si es que no existe ninguna otra opción, con lo cual, pues las dos opciones que nosotros proponemos son las dos únicas opciones que hasta donde yo sé existen, ¿no? No sé, Javier, si quieres. Bueno, el objetivo es no llegar a los 35 pacientes. Es decir, que a través de medidas como la racionalización burocrática, la distribución adecuada de los tiempos, el establecimiento de un cribaje previo a la llegada de la consulta al médico de atención primaria, no haya que sobrecargar esas agendas en los profesionales, porque el que esos pacientes de exceso, si los ve otro profesional, que puede ser una medida de urgencia, tomada en un incremento de la demanda excepcional, rompe la continuidad de la asistencia. Por lo tanto, nuestro objetivo es que no se produzca y hay que trabajar sobre ese objetivo. No nos debe confundir lo urgente con lo importante. Lo urgente es que todos los pacientes sean atendidos, pero lo importante es garantizar la continuidad asistencial y no llegar a ese exceso de pacientes. Solo quería añadir que los 10 puntos
Por algo, el primero es este, es decir, para nosotros es el punto más importante. Creemos que no se puede garantizar una calidad asistencial si un médico de familia, en el caso de los médicos de familia, tienen 10 minutos y en el caso de los pediatras al menos 15 minutos. Estamos hablando de tiempos mínimos. Creemos que esto es lo mínimo que sería necesario para que se pueda mantener una adecuada calidad asistencial, y por eso es el primer punto. Y yo creo que además es un punto que claramente tiene que ver con la forma como la relación médico-paciente va a permitir una asistencia adecuada, con menos tiempo, y además hay también citas de estudios que se han hecho, pues es imposible mantener una adecuada calidad asistencial. De cubrir el 100% de las plazas, porque está claro con lo que están hablando que es importante que haya más médicos. Hay centros de salud donde hay 3 vacantes, 4 pediatras que llevan 3 consultas. ¿Qué se puede hacer? ¿Tienen ustedes valorado cuántos médicos serían necesarios ahora mismo para cubrir todas las vacantes en Madrid y cómo se podrían conseguir, más allá de lo que ya se ha hecho con la ley Ómnibus, para evitar que no haya fugas de médicos a otras comunidades, a otros países? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos bastante lejos del 100%, ¿no? No sé si Javier luego nos quiere decir la cifra exacta, pero yo creo que está en torno al 75%, o sea que sí tenemos un amplio margen de mejora, ¿no? Nuevamente, la única forma de conseguir que vengan médicos es que las ofertas que se les hagan sean atractivas, ¿no? Nosotros, en particular, en plazas que sabemos que la cobertura de la plaza es difícil, creo que hace falta un esfuerzo por parte de la Administración para lograr que estas plazas sean atractivas, ¿no? Lo que se ha comentado de la ley Ómnibus se acaba de aplicar, es decir, todavía no sabemos el efecto que va a tener, porque es algo que va a empezar ahora. Bueno, yo creo que es un camino más para un objetivo común, que es llegar al 100%. Y luego, evidentemente, creo que tenemos que ser conscientes que el nivel de vida en Madrid es más elevado que en comunidades autónomas que están cerca de Madrid, y por lo tanto esto también creemos que habría que contemplarlo a la hora de hacer ofertas a nuestros compañeros para que nuestros compañeros les resulten atractivas estas plazas, ¿no? O sea que en el fondo la única forma de conseguir el 100%, y más en un momento de escasez de médicos que tenemos ya, pero que vamos a tener más en los próximos 5 o 10 años, es conseguir que la oferta sea atractiva. Se estima un 20-25% de plazas sin cubrir en la Comunidad de Madrid. Un aspecto que es relevante y que ha señalado el doctor Martínez Sellés es que los médicos internos y residentes de medicina de familia y comunitaria formados en la Comunidad de Madrid se han ido a otras comunidades autónomas porque encontraban mejores condiciones laborales y profesionales. Por lo tanto, es una obligación desde nuestro punto de vista por parte de la Comunidad de Madrid para captar ese talento que se está yendo de la comunidad por no disponer de esas condiciones competitivas con otras comunidades. Yo creo que Madrid presume de ser una de las comunidades más rica de España, y es imposible tener una comunidad de primera con una sanidad de tercera. Por lo tanto, es obligación de la Administración, y los médicos estamos dispuestos a colaborar con ella para volver a captar ese talento que se está fugando de la comunidad. Una última cuestión, porque estos 10 puntos yo creo que coinciden bastante con todo lo que los médicos nos llevan contando el último mes. Probablemente, no sé si han hablado con los convocantes de la huelga, si les ha parecido bien, imagino que sí. Y han hablado también con la Administración, la Consejería de Sanidad estaría dispuesta a implementar esto tal cual ustedes lo están proponiendo. Bueno, nosotros lo primero, no queremos hacer ninguna injerencia en el tema de la huelga. Yo creo que, y yo lo he dicho muchas veces, tenemos que tener un respeto institucional y de hecho, por eso los puntos a los que he hecho referencia son puntos muy, yo diría, desde el punto de vista, puntos profesionales, ¿no? Ahora, mentiría si no digo, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que me preocupa
que tengamos desde hace ya un mes una huelga en atención primaria, que además es una huelga indefinida. Creo que esto pues, puede, y de hecho está ya teniendo, repercusiones a nivel de la salud de la población y por lo tanto, lo que nosotros siempre hemos hecho ha sido un llamamiento al diálogo, al que se consiga un acuerdo y a la respuesta a la pregunta que se ha hecho. Si yo he hablado tanto con la consejería como con el sindicato que ha convocado la huelga, la respuesta es sí. Nosotros hemos tenido siempre una actitud dialogante. De hecho, la última vez que hubo una rueda de prensa en esta sala, que no sé si estaría alguno de ustedes, fue a raíz de cuando se realizó la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Nosotros en ese momento denunciamos que la forma como se estaba realizando esta reestructuración no era adecuada. Hubo también una huelga. El sindicato que convocó la huelga estuvo su presidenta sentada conmigo en esta misma mesa a mi lado. Estuvieron todas las sociedades científicas de atención primaria, estuvo el vocal de la organización media colegiada que lleva atención primaria y medicina rural y estuvieron distintas asociaciones profesionales. He de decir también que 2 días antes de esa rueda de prensa, este mismo sindicato convocó la huelga de atención primaria, sin, desde luego, consultarnos ni darnos esa información. O sea que nosotros sí estamos siempre abiertos al diálogo. Echamos de menos que a veces, pues por parte de otras instituciones, así no sea. Y respecto a si la Consejería de Sanidad va a escuchar todas estas demandas, pues bueno, yo espero que sí. Y desde luego, si no es así, nos tendrá enfrente. Yo, las distintas reuniones que he tenido con responsables de la Consejería de Sanidad en este sentido, sí veo que hay una intención de mejorar la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que hemos pedido siempre es que esta intención sea algo que podamos comprobar con medidas rápidas, eficaces, que sean verificables y que, lógicamente, como dice el informe, conlleven la consiguiente asignación presupuestaria, ¿no? Por lo tanto, yo insisto, no quiero hacer ninguna injerencia en el tema de la huelga. Sí tengo que decir que me gustaría mucho que se llegue a un acuerdo. Lógicamente, para llegar a un acuerdo, pues ambas partes tienen que hablar, ambas partes tienen que ser flexibles y desde el colegio pues nosotros estaremos encantados si en algún momento podemos ayudar en ese sentido. Pero creo que cada institución tiene que saber cuál es su papel y en nuestro caso en este papel es simplemente el manifestar que existen una serie de reivindicaciones que a nosotros nos parecen justas, que creemos que la Administración debe atender a esas reivindicaciones y ojalá pues tengamos en breve la buena noticia, porque para mí sería una muy buena noticia, de que la huelga se desconvoca, pero lógicamente esta desconvocatoria la tendrá que hacer el sindicato que la ha convocado y yo, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, tengo que respetar a todos mis colegiados, los que deciden hacer la huelga y también, lógicamente, los que deciden ir a trabajar. Y nosotros creo que hemos sido bastante claros en este sentido. Otra cosa es que pues, a veces se intenten manipular declaraciones, informes, etcétera, y por eso nosotros tenemos esta intención pues, de que todos los medios tengan este informe y que todos puedan ver cuál es nuestra postura. Sí, por nuestra parte, vamos a abrir la palabra. Únicamente, perdona Isabel, sí. Añadir que por nuestra parte, la del Comité de Profesionalismo y de Permanente de Asistencia Sanitaria, no hemos recibido indicación alguna por parte de nadie en el sentido de elaborar este informe y tampoco nos hemos puesto en contacto, como es lógico, ni con la comunidad ni con los sindicatos para hacerlo. Lo hemos hecho desde un punto de vista absolutamente profesional. Y en esto, de no haber tenido ningún tipo de influencia, tampoco la hemos tenido de la ejecutiva de la directiva del Colegio de Médicos. Los informes que hemos elaborado desde el Comité de Profesionalismo y del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria han sido elaborados con absoluta independencia del propio colegio. Son muchos los medios que están preguntando, así que os pido, por favor, tienes la palabra, que hagamos una pregunta, máximo 2 cada uno, para que todos puedan tener su cupo cubierto. Gracias.
Hola, buenos días, presidente. A mí me gustaría saber si esto Si podéis presentaros, perdón. Soy de la agencia EFE, mi nombre es Ximena Geslin. Me gustaría saber si estos 10 puntos se pueden interpretar como una rectificación del comunicado que hubo la semana pasada pidiendo claramente la desconvocatoria de la huelga, dado que parte de estos puntos son coincidentes con las demandas que tienen el sindicato AMITS y los médicos de la atención primaria. Ha habido una petición, un rechazo absoluto a ese comunicado por parte de casi toda la profesión médica. 15 entidades, sociedades científicas, supongo que usted está al tanto. La Confederación Española de Sindicatos Médicos también mostró su rechazo y habló directamente de injerencias políticas en el sindicato AMITS y el comité de huelga. Bueno, yo lo primero discrepo con algunas de las afirmaciones que creo que no son ciertas que ha hecho. No tengo la sensación que haya habido un rechazo de un comunicado que sí se interpretó como una injerencia o que pedíamos que hubiese una desconvocatoria de la huelga. Lo lamento. Nosotros, como he dicho antes, sí estamos muy preocupados por la huelga y sí hacemos un llamamiento a ambas partes para lograr un acuerdo. Si se lee el comunicado que ha hecho referencia, verá que muchos de estos 10 puntos están en ese comunicado, están los 10 minutos, están el tiempo, tanto en médicos de familia como en médicos pediatras por paciente, está la desburocratización. O sea, estamos hablando, es verdad que ese comunicado que estamos hablando en este momento lo hicimos desde la Junta Directiva por una situación que creíamos que nos preocupaba cada vez más. Como he dicho, creo que no es bueno para la población el tener una huelga de atención primaria pues que lleva más de un mes y que además es indefinida, y lo que hicimos fue un llamamiento a que se consiguiera un acuerdo y que ese acuerdo, lógicamente, y lo pone el comunicado también, reflejase las demandas justas que estaban pidiendo nuestros compañeros. En cualquier caso, si alguien lo ha interpretado como una injerencia en el tema de la huelga, etcétera, pues yo pediría disculpas. Pero creo que ha habido mucha más manipulación y, desde luego, al colegio sí nos han llegado pocas, alguna email y alguna llamada contra el comunicado, pero también nos han llegado muchas emails y llamadas de apoyo al comunicado. Y básicamente, insisto, nosotros lo que hacemos es denunciar cuál es la situación actual y proponer soluciones para la situación actual. Y creemos que estas soluciones habría que trabajarlas de forma conjunta. Nosotros le hemos transmitido nuestra postura a la Administración. Creo que hay una intención por parte de la Administración de responder a muchas de estas solicitudes, pero lógicamente el desconvocar la huelga o no desconvocarla lo tendrá que decidir el sindicato que la ha convocado, que, como he dicho antes, la convocó 2 días antes de que tuviésemos aquí una rueda de prensa con toda la profesión médica, con todas las sociedades científicas médicas, con todas las distintas agrupaciones de profesionales y, por supuesto, con el colegio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Gemma Maldonado, de iSanidad. Presidente, quería preguntarle, yo estuve el otro día en la rueda de prensa que dieron el sindicato AMITS y otras 14 organizaciones, y la verdad es que estos 10 puntos que usted ha leído coincide prácticamente con lo que ellos solicitan. Entonces, cuando ustedes lanzaron el otro día el comunicado hablando de esa desconvocatoria de la huelga y diciendo que la comunidad ya había hecho bastantes avances, por los avances que ustedes describían en ese comunicado, poco tienen que ver con estos 10 puntos. Muchos de ellos, diría que la mayoría, no estaban reflejados. No sé si es que ustedes al leer el informe independiente que ha hecho este comité han visto, cambian un poco el criterio. Y por otra parte, en esa rueda de prensa también había una representante de la mesa de atención primaria del colegio. Y la verdad es que mostró su total rechazo a este comunicado y dijo que estaban muy en desacuerdo y que se sentían muy incómodos con este comunicado. No sé si ustedes han tenido oportunidad dentro del colegio y con los representantes de la mesa de hablar de esto. Muchas gracias. Claro, es que nuevamente se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? En esa rueda de prensa no hubo ningún representante de la mesa de atención primaria. El único representante, pues mentiría. Ahora, si me dejan, lo explico.
explico. El único representante de la mesa de atención primaria es el vocal de atención primaria, que estatutariamente es el que representa a la mesa de atención primaria. En la mesa de atención primaria hay más de 70 médicos de atención primaria. Por cierto, muchos de ellos que pertenecen al sindicato que ha convocado la huelga de la atención primaria. Entonces, ha habido una intención clara por parte de esa persona y de otras personas de mostrarse como representantes de la mesa de atención primaria para dar una voz de unión del colegio de la mesa con el sindicato, cosa que yo estaré encantado de tener una postura común, como ya tuvimos en el caso de la huelga de urgencias extrahospitalarias, pero creemos que actualmente existe por parte de la Consejería una buena voluntad en algunos de los puntos que, insisto, si ven tanto el comunicado previo como este, verán que muchos de los que hemos mencionado, de instalaciones, de los 10 minutos, del tema de desburocratización, son bastante coincidentes, y lo que nosotros llamamos es que haya un diálogo. O sea, a mí me consta que la Consejería quiere avanzar en muchos de estos puntos. Pues, no sé, lo que me extraña es que si la Consejería quiere avanzar, si el sindicato, muchos de los puntos, como se ha dicho, son coincidentes, no sé si de forma exacta, pero muchos de forma muy parecida, pues me extraña que no se consiga llegar a un acuerdo por ambas partes. Pero bueno, que yo, y nuevamente, respeto pues, la decisión que tome el sindicato. Ahora, igual que yo no hablo y no pongo en mi boca lo que opina el sindicato, creo que es un error hablar o poner en boca de otras personas lo que opina el colegio o lo que opina la mesa de atención primaria del colegio. Y es evidente que hay aquí un conflicto de interés en el sentido de que hay médicos de atención primaria que pertenecen tanto a la mesa de atención primaria del colegio, que, como digo, agrupa a más de 70 médicos de atención primaria, como al sindicato que ha convocado la huelga que está actualmente vigente. Bueno, perdonar, que están llegando también preguntas. Sí, por streaming, ¿vale? Que tenemos conexión. Entonces voy a transmitir yo un par de preguntas. La primera es de Nuria Monsó, de Diario Médico, y dice: leyendo el informe técnico, las conclusiones coinciden con muchas de las reivindicaciones de sociedades y sindicatos. El propio informe apunta que una huelga puede ser aceptable deontológicamente si es para oponerse a condiciones de asistencia de calidad. ¿Por qué el ICOMEN pide la desconvocatoria de la huelga? Bueno, creo que ya he contestado esa pregunta. No sé si el otro de Lola quiere hacer algún comentario. El informe pone que desde el punto de vista deontológico una huelga médica es compleja, ¿no? Es verdad que si un médico está trabajando en condiciones que cree que son inadecuadas para una calidad asistencial mínima, sí estaría justificado el hacer una huelga, pero también es verdad que el hacer una huelga produce un daño a la población. Es decir, precisamente porque yo creo que la atención primaria es el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, pues creo firmemente que un mes de huelga en atención primaria es mala para la población. Me extrañaría que alguien no sea capaz de entender eso, con lo cual creo que la llamada que hacemos desde el colegio para que haya diálogo, para que haya un acuerdo que permita al sindicato que ha convocado esta huelga el desconvocarla, se tendría que entender. Y me cuesta mucho pues, que desde el colegio se espera que tengamos otra postura que no sea esa. Yo, lógicamente, mi postura tiene que ser, he dicho antes, respetar a mis compañeros que hacen huelga, respetar a mis compañeros que van a trabajar y decir que es mala para la población el que haya una huelga en atención primaria y que ojalá pues, se consiga un acuerdo. No sé si el doctor Lola quiere comentar algo del tema deontológico. Sí, no, en el mismo sentido, es decir, no podemos convertir problemas en dilemas, ¿no? Entonces, hay estoy en contra o a favor de la huelga. Bueno, eso es convertir un problema complejo en un dilema. Como he comentado antes, el primer principio del profesionalismo entendido en el siglo XXI es la primacía del bienestar del paciente. En función de ese principio hay códigos deontológicos médicos internacionales que se oponen a todo tipo de huelga médica. Eso no está recogido en el informe porque nosotros pensamos que sí hay una base deontológica para ponerse en huelga los médicos, que es cuando se produce un deterioro importante en la asistencia sanitaria
que el no hacer una acción de ese tipo significaría ser cómplice de esa situación. Por lo tanto, hay una base deontológica para que se produzca una huelga médica. Pero el objetivo no es que haya huelga, sino que se resuelvan las condiciones de mala asistencia para que no la haya. Y en ese sentido es el que ha trabajado el Comité de Profesionalismo Médico. Es decir, sentar aquellas condiciones para que no se produzca la huelga y animar a las partes para que acuerden esas condiciones. ¿Por qué? Porque el beneficio último, el fin último, es mejorar la asistencia sanitaria de los ciudadanos de Madrid. Ese es el fin último. No el mantener la huelga, ni estar en favor y en contra, no. El fin último es que se creen las condiciones precisas para que exista una asistencia sanitaria de calidad en la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Bien, Celeste López de La Vanguardia en realidad encadena 4 preguntas en su pregunta, así que disparo, van para los dos. ¿Creen, dice La Vanguardia, que la solución pasa por pagar más a los médicos para atraer médicos? ¿Cómo van a valorar la actuación de la Consejería de Sanidad, o cómo la valoran, mejor dicho? ¿Creen que están por la labor desde la Consejería? ¿Y por qué el retraso en elaborar este informe tras un mes de huelga? Bueno, son varias preguntas, ¿no? La primera, si me la repites. Sí. ¿Creen entonces que la solución pasa por pagar más a los médicos? Nosotros, como digo, no queremos hacer injerencias y creo que el tema económico es como un tema muy laboral, muy de sindicato, pero vamos, ha quedado de manifiesto que tenemos que mejorar las condiciones, ¿no? Y la mejoría de condiciones no tiene que ser solo económica, pero bueno, también hay que contemplar el aspecto económico. En particular, como se ha dicho, a mí me preocupa el hecho de que el nivel de vida en Madrid se ha elevado, y esto hace que pues, no cuesta lo mismo alquilar un piso en Madrid que alquilarlo en alguna de las comunidades autónomas que tenemos cercanas, y esto pues, ya no es solo que en Madrid tengamos que igualar las ofertas que hacen en esas comunidades autónomas, sino que probablemente haya que mejorarlas. Respecto a cómo vemos nosotros la situación por parte de la Consejería y todo esto, yo creo que en la Consejería hay voluntad de escuchar y de dialogar. Hoy a la mesa de atención primaria ha venido un representante de la Consejería. No sé si luego está la vicepresidenta que ha estado, que nos puede decir quién es el nombre de la persona, si les interesa, pero lógicamente no vendría un representante de la Consejería a la mesa de atención primaria si no quisiera escuchar, y ha escuchado de primera mano la demanda que tienen los médicos de atención primaria de Madrid. Porque la mesa de atención primaria, para mí, es el verdadero órgano que tiene la visión de todos los médicos de atención primaria de Madrid, y ha venido un representante de la Consejería a escuchar sus demandas. Y no solo eso, como he dicho antes, en las reuniones que nosotros hemos tenido con la Consejería, sí nos han transmitido que están trabajando para poder solucionar muchos de estos problemas que hemos denunciado. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido, tanto en el comunicado previo como en el actual, que ha sido que se haga un estudio presupuestario de qué implica esto, y que además las medidas que se tomen sean medidas que se puedan verificar, que se puedan comprobar. Y respecto a lo de haber tardado un mes en sacar este comunicado, bueno, es que parece que el que sacamos más rápido pues dejaba situaciones que tenían cierto grado de incertidumbre. Luego nos puede detallar el otro de Lola, pero en este comité que ha hecho este comunicado hay muchos profesionales desde distintos ámbitos, han tenido muchas reuniones, han trabajado muy intensamente y bueno, también necesitarían su tiempo, pero bueno, él podrá decir específicamente los tiempos, ¿no? Voy a contestar a la primera y la cuarta pregunta porque las del medio no corresponden al comité. El primero es el tema salarial, etc. Bueno, es un dato objetivo, que los médicos en España ganan menos que los médicos comparables en otros países de la OCDE. Eso, hay datos de la OCDE, son datos publicados, y es un problema no solamente de la Comunidad de Madrid, es un problema general, aunque en la Comunidad de Madrid, como hemos comentado, pues hay profesionales de atención primaria
que van a otras comunidades autónomas porque ofrecen mejores condiciones. Tengo que añadir, y esto ya es más personal, que no estoy de acuerdo en que en España falten médicos. En España no faltan médicos. Con los datos de la OCDE tenemos más médicos por habitante que la mayor parte de los países de economías avanzadas. Lo que faltan son condiciones laborales y profesionales adecuadas para los médicos. Por lo tanto, esta solución de más es mejor, en este caso no la comparto, pero ya digo que esta es una posición profesional basada en mi conocimiento sobre la situación en otros países y en el análisis comparado de la sanidad española con la de otros países. Y después este comité no ha tardado un mes en hacer el informe, porque hubo otro informe muy similar, lo que pasa que menos detallado, menos documentado, publicado el 5 de diciembre. Entonces, el 5 de diciembre, pues, que fue, me parece que 3 días más tarde de haberse constituido el comité, no puede decirse que hayamos tardado demasiado. Hemos tardado un poco más para documentar con referencias bibliográficas las cosas que afirmamos, porque este es un documento que pretende tener un carácter científico, basado en la evidencia. No es un documento que persiga otra cosa, sino establecer los estándares, los requisitos en los que la atención primaria se debe desenvolver. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Concluimos así, de esta manera, la rueda de prensa, salvo que quieran los doctores hacer una conclusión final. No, yo solo quiero agradecer al doctor Elola y en su nombre a todos los miembros del comité, que soy consciente que han estado trabajando mucho y bueno, creo que el informe, como bien se ha comentado, nos da una visión desde la profesión y con unos datos que a mí me parecen muy sólidos y que ojalá cuando pues se escuchan otro tipo de reivindicaciones pues tuviésemos esta solidez que nos aporta el informe. Y luego el insistir que el colegio lo único que va a hacer es seguir trabajando para el bien de los médicos en Madrid, independientemente de que se intente vender que tenemos otro objetivo. Nuestro objetivo es trabajar por el bien de los médicos y, lógicamente, también por el bien de la población. Y todo lo que hemos hecho en este sentido ha tenido estos dos únicos objetivos. Muchas gracias.